recorrer estas carreteras malditas puede ser lo último que hagas. Por algo son consideradas las más mortales del mundo y con fama de presentar mucha actividad paranormal. Apariciones fantasmales captadas en cámara. Espíritus atrapados en un trágico ciclo sin final. Prepárate, porque estás a punto de pasar por las 7 carreteras más embrujadas de Latinoamérica. Para que te des una idea de lo que se viene, abrimos las puertas de este top con la segunda carretera más peligrosa de todo Sudamérica, el Cañón del Pato, en la región de Ancash, al norte de Perú. Y solo basta con verla para entender por qué tiene tal reputación. Estamos hablando de una ruta de aproximadamente 35 kilómetros que une las localidades de Huallanca con Caraz. Un trayecto tallado entre montañas hostiles, donde cada curva parece diseñada para poner a prueba tu instinto de supervivencia. El camino es tan angosto que, en muchos tramos, un solo vehículo ocupa toda la vía. No hay espacio para errores. Si otro auto aparece de frente, la tensión se dispara. Uno de los dos debe retroceder, sabiendo que cualquier maniobra, por mínima que sea, puede terminar muy mal. ¿Y qué decir de las curvas? No perdonan a nadie. Son cerradas, ciegas, y están justo al borde de acantilados que superan los 100 metros. No hay muros de contención, ni señales de advertencia que prevengan la fatalidad. Solo el vacío esperando a que alguien se confíe. El trayecto incluye 35 túneles tallados a mano directamente en la roca. Son oscuros, sin iluminación artificial, y atraviesan zonas donde la visibilidad ya es de por sí reducida. Entrar en uno de ellos es avanzar a ciegas con la esperanza de que el camino siga despejado. Y por si fuera poco, a todo lo que acabo de mencionarte, hay que sumarle los desafíos que la misma geografía y clima del lugar imponen. Los derrumbes de rocas, deslizamientos de tierra y huaicos son frecuentes, sobre todo en temporada de lluvias. Puedes ir con el mejor vehículo, manejar con el mayor cuidado y aún así no salir de ahí. Luego de todo lo dicho, es fácil comprender por qué este lugar ha visto tantas tragedias y por ende, por qué los conductores que la transitan reportan tantos avistamientos de entidades fantasmales. Ocurre mayormente en la oscuridad de la madrugada, donde la afluencia de vehículos es significativamente menor y por ende menos riesgosa para los conductores. Es común escuchar lamentos en los túneles, llantos apagados, débiles, como si vinieran del otro extremo del túnel. El ambiente está cargado de una tristeza densa y no es de extrañar. La ruta del Cañón del Pato ha cobrado innumerables vidas, incluso de menores. A menudo los conductores relatan sobre la presencia de un niño que aparece repentinamente en medio del camino, lo que ha provocado en más de una ocasión volcaduras y despistes en un intento desesperado por no pasarle encima. Antes de concluir este lugar del top, quiero mostrarte un video captado en esta carretera en plena madrugada. Dio mucho de qué hablar en su momento, y ahora, tú mismo o tú misma juzgarás lo que se ve ahí. Presta mucha atención, por favor. Mira, un niño ahí. ¿Un niño era, no? Un niño, marico. Era un niño. La verdad que está viendo el video, Una criatura, marico. Mira, un niño ahí. ¿Un niño era, no? Un niño, marico. Era un niño. La verdad que está viendo el video, Una criatura, marico. Es cierto que en muchas zonas remotas de la sierra peruana, caminar largas distancias y de madrugada es parte de la rutina.
especialmente si hay que llegar a un lugar lejano a primera hora o si se tiene alguna emergencia. Sin embargo, lo que vemos ahí es más que extraño. Los mismos sujetos del vehículo lo reconocen como un niño que simplemente está parado en mitad de uno de los túneles en la oscuridad absoluta. Algo que no parece ser frecuente por esa zona, dada la impresión de quienes graban el video. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. ¿Es posible que se trate del fantasma de una de las muchas vidas que terminaron trágicamente en el Cañón del Pato? ¿O quizás solo es un menor que pasaba por ahí y se hizo a un lado en vista de que se acercaba un vehículo? Me interesa mucho leerte en los comentarios. Puesto número 7. Lo que estás viendo en pantalla es uno de los fenómenos sobrenaturales más enigmáticos y mejor documentados de todo el mundo. A ese punto de luz que parece emerger de la nada, se le conoce en Paraguay como el farolito, y que su nombre no te engañe, porque vaya que es de temer. Los encuentros con esta extraña luz a menudo ocurren de noche en las carreteras solitarias del Chaco paraguayo, una región extensa y poco poblada del oeste de Paraguay, con un ecosistema diverso y condiciones naturales extremas. Todos los que la han visto la describen de la misma manera. Se trata de una luz errante que parece flotar o se mueve a baja altura. Persigue a los viajeros y solo se aparece de noche en caminos solitarios sin iluminación. No importa cuánto te acerques o te alejes de ella, siempre la ves a la misma distancia. Para muchos lugareños, el farolito no es solo una luz, es una presencia, algo vivo y consciente, aunque no tenga forma humana. Algunos dicen que es una manifestación paranormal de lo que una vez fue un camión aguatero, encargado de llevar agua a los soldados que se enfrentaron en la olvidada Guerra del Chaco. Un conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia por el control del Chaco Boreal, librado entre 1932 y 1935, que cobró la vida de más de 100.000 personas. Según se dice, ese camión aguatero sigue recorriendo sus pasos, intentando entregar el agua que nunca llegó a tiempo, con esa luz encendida como una señal de que va en camino. En internet puedes encontrar un sinfín de experiencias con el farolito, pero lo que le pasó a Néstor Colmán, de 31 años, es sin duda la más horrorosa de todas. Néstor conducía su moto junto a un acompañante por un camino polvoriento y desolado que conecta con la comunidad rural de La Patria, en el departamento de Boquerón. La oscuridad era espesa y el silencio del monte apenas era interrumpido por el ruido del motor. De un momento a otro, una luz amarilla apareció detrás de ellos. Se movía lentamente, como si los estuviera siguiendo. Néstor pensó que se trataba de un camión antiguo, tal vez con una lámpara de aceite colgando. Para evitar un accidente, se orilló y detuvo la moto para dejarlo pasar. Sin embargo, la luz simplemente desapareció. Sin entender lo que había visto, Néstor retomó el camino, pero no tardaron mucho en verla de nuevo. La misma luz amarilla, brillando desde atrás, como si los vigilara. Fue entonces cuando Néstor sintió un peso repentino sobre su moto, como si alguien invisible se hubiera montado en la parte trasera. Un segundo después, un golpe seco sacudió el parabrisas. Al mirar, notó que había quedado marcado en el vidrio la forma de una mano. Desesperados, aceleraron hacia la comisaría más cercana. Allí, los agentes no se sorprendieron demasiado. Escucharon su historia con calma y les dijeron que cosas así suceden todo el tiempo y que probablemente se habían cruzado con el farolito. Hasta el día de hoy, no existe una explicación lógica para la existencia de esa luz. Algunos científicos señalan que se trata de un fenómeno natural, conocido como fuego fatuo, el cual ocurre cuando ciertos gases, como el metano, se liberan de la materia orgánica en descomposición y entran en contacto con el oxígeno. Sin embargo, eso no explica por qué el farolito se mantiene constante y parece seguir a quienes lo ven. ¿Tú qué opinas al respecto?
¿Se te ocurre alguna manera de explicar la aparición del farolito? ¿Es realmente la manifestación fantasmal de un camión aguatero? ¿O quizás de un soldado caído en la guerra del Chaco? Te leo en los comentarios. Puesto número 6. Si hay una carretera en México que impone respeto incluso a los traileros más experimentados, esa es la Rumorosa, en Baja California, y solo basta con verla para entender por qué. Esta vía desafía a los conductores con sus curvas cerradas, sus vertiginosos precipicios y condiciones climáticas que cambian en un suspiro. Te hablo de ráfagas de viento intensas y una niebla tan espesa que parece tragarse el camino entero. Cada año, cerca de 170 accidentes de camiones se registran en este tramo implacable, y aunque su peligrosidad es más que evidente, no es lo único por lo que es famosa. La Rumorosa también es conocida por las constantes apariciones espectrales de quienes se dice perecieron intentando recorrerla, especialmente por una figura que muchos aseguran haber visto, incluso hasta el día de hoy: el trailero fantasma. Y aunque lo que estoy por contarte sobre esa entidad es considerado por algunos como solo una leyenda, créeme que la cantidad de conductores que aseguran que el trailero fantasma es real, pues ellos lo han visto en carne propia, es descomunal. Y sí, hay videos. Cuentan que hace muchos años, sobre las traicioneras curvas de la Rumorosa, un trailero avanzaba a toda velocidad rumbo a Mexicali, ya que su esposa estaba a punto de dar a luz, y él llevaba consigo el dinero que tanto necesitaban. Sin embargo, el destino tenía preparada una emboscada. Al tomar una de las curvas más peligrosas, perdió el control y terminó estrellándose contra unas rocas. Aturdido, logró salir del camión y se quedó al borde del camino, esperando que alguien pasara a auxiliarlo. Pero la ayuda nunca llegó. No fue hasta 3 días después que encontraron el tráiler, abandonado, pero del conductor no había rastro. Durante años, su historia quedó envuelta en misterio, hasta que un joven trailero, recorriendo esa misma carretera, se topó con un hombre que le hacía señas al borde del camino. Amigo, le dijo, me llamo Francisco, mi esposa está por dar a luz, y necesito que le entregues este dinero. Mi tráiler se descompuso y no puedo dejarlo aquí. El joven aceptó. Francisco le entregó un papel con una dirección y un nombre. Pero cuando llegó, encontró la casa vacía. Los antiguos moradores se habían mudado. Negándose a fallarle a su colega trailero, se puso a preguntar en el vecindario, hasta que una anciana lo guió hasta una vivienda modesta, donde finalmente una mujer abrió la puerta. El muchacho le explicó que su esposo, Francisco, le había pedido entregarle el dinero. La mujer, al borde de las lágrimas, respondió con voz temblorosa que eso era imposible, pues su marido había perdido la vida hace 5 años. Confundido y conmocionado, el joven le entregó el dinero y regresó a su casa. Días después, conversando con sus colegas, el muchacho se enteró de que él no era el primero. Otros colegas traileros también habían vivido la misma experiencia en ese mismo tramo de la Rumorosa. Como dije, para muchos, esto no es solo una leyenda más, sino algo real, y de lo que incluso existe evidencia captada en video, que voy a mostrarte para que tú mismo o tú misma lo juzgues. El trailero que falleció en el accidente en la Rumorosa que se aparece en las noches. Siempre va caminando, va caminando. Ahí viene, ¿ya lo viste? Siempre va caminando, va caminando. Ahí viene, ¿ya lo viste? Ese fue el primer video que José Fierro subió a su cuenta personal de TikTok, y el único que, como puedes ver, tiene relación alguna con lo paranormal. En respuesta a su aterradora grabación, un trailero llamado Brian comentó que él también tenía evidencia de una entidad, pero captada de día.
Las personas no tardaron en pedirle que subiera ese video, y así lo hizo. Nuevamente, la cuenta de Brian no se enfoca en lo paranormal. Solo es un hombre compartiendo su vida como trailero de manera casual. Lo que captó en esa ocasión es sin duda extraño y se ve con total claridad. ¿Por qué un hombre estaría parado mirando a la nada a un lado de una de las carreteras más peligrosas de todo México? Sean estos videos evidencia auténtica del trailero fantasma o no, queda en ti decidirlo. Sin embargo, lo que es un hecho es que mucha gente ha perecido en esa carretera y por ende, no es de extrañar que avistamientos así ocurran a menudo cuando se recorre la rumorosa. Puesto número 5. Lo único comparable con la belleza natural del Parque Nacional Braulio Carrillo es el horror que se ha vivido y se vive hasta el día de hoy en la Ruta 32, que conecta la capital de Costa Rica con Puerto Limón, más específicamente en el túnel Surquí. Y es que este lugar ha visto desgracias desde su construcción en los años 70. Los derrumbes eran frecuentes, propios de la geografía y condiciones climáticas del lugar, ya que el túnel atraviesa una zona montañosa de origen volcánico, con terrenos inestables propensos a deslizamientos y donde las lluvias son constantes. Se sabe que obreros perdieron la vida ahí, y eso solo fue el comienzo de una larga lista de tragedias. Para que te hagas una idea, cada 14 horas ocurre un accidente en la Ruta 32 cerca del túnel Surquí, y eso para muchos justifica de sobra la intensa actividad paranormal que ocurre en la zona. Entre los muchos avistamientos que rodean al túnel Surquí, uno de los más persistentes es el de un niño que se aparece en medio del túnel. Se dice que hace muchos años, un pequeño vendía cajetillas de cigarrillos a los viajeros por esa zona. Una noche, mientras esperaba un autobús que jamás llegó, quedó atrapado en la montaña. El frío le arrebató la vida, en soledad, sin que nadie pudiera socorrerlo. La historia más conocida relacionada con esta aparición es la de un conductor de autobús que, tras dejar a sus pasajeros en San José, se dirigía solo hacia Guapiles para terminar su jornada. Cansado y luchando contra el sueño, mantenía la radio encendida hasta que se acercó al Surquí. Al entrar en la zona, la radio comenzó a fallar. Canciones que se detenían de golpe, estática incesante. Era como si algo invisible interfiriera en el ambiente. Ya dentro del túnel, sintió esa incómoda sensación de estar siendo observado, y entonces lo vio. Era un niño pálido, de pie en medio de la carretera, con una pequeña canasta entre las manos. Frenó desconcertado, pero al mirar de reojo hacia el espejo retrovisor, el niño ya había desaparecido. No esperó más y aceleró a fondo hasta salir del túnel. Pero este niño no es el único espectro que ronda la zona. Varios aseguran haber visto a una mujer vestida de blanco. Aparentemente se trataría de una novia que, según se cuenta, perdió la vida en un trágico accidente junto a su prometido mientras atravesaban el túnel Surquí. Se le ha visto especialmente en las madrugadas, cuando la neblina cubre la carretera como un sudario. Sin embargo, la aparición más inquietante es la de una ambulancia fantasmal. Los testigos coinciden en su descripción. Es una vieja unidad, oxidada y cubierta de polvo, que avanza sola por la carretera, emitiendo una sirena distorsionada, parecida más a un grito de desesperación que a un sonido de emergencia. Y siempre, su aparición precede a accidentes graves en la ruta, como un oscuro presagio. A todo lo que acabo de contarte, súmale la pesadez que muchos conductores aseguran sentir cuando cruzan la Ruta 32,
especialmente si viajan en motocicleta. Créeme que no son pocos los que afirman haber sentido cómo algo se montaba en su vehículo mientras atravesaban el túnel Surki. Sentían su peso, pero no veían nada y... Puesto número 4. La carretera de 60 kilómetros que conecta la localidad de San Francisco con la ciudad amazónica de Mocoa, en Colombia, tiene un apodo más que merecido: el trampolín de la muerte. Esta ruta carente de barandas, angosta, con condiciones climáticas extremas y plagada de precipicios de hasta 600 metros de profundidad, tiene una historia sangrienta que comenzó mucho antes de que los vehículos motorizados intentaran domarlo. Nos remontamos a los años 30, durante la guerra entre Colombia y Perú, cuando soldados y obreros forzaron su paso a través de la selva y la montaña. La necesidad de trasladar tropas hacia la frontera amazónica convirtió al trampolín de la muerte en un sendero estratégico, pero jamás fue pensado para resistir el peso de la vida civil. Desde su construcción, la montaña parecía reclamar cada intento humano de dominarla. Derrumbes, lluvias torrenciales, accidentes. Una carretera nacida de la guerra y para la muerte. Los horrores que ha visto este lugar son incontables, pero hay uno que destaca entre todos: la tragedia de Murallas. El 19 de julio de 1991, en el municipio de San Francisco, en el departamento de Putumayo, mientras se preparaban las celebraciones patrias del 20 de julio, una tragedia sacudió a la región. Un enorme deslizamiento de tierra en el sector conocido como Murallas sepultó buses, carros y personas que transitaban por la vía que conecta San Francisco con Mocoa. El derrumbe sorprendió a muchos viajeros, atrapándolos bajo toneladas de rocas y lodo, en un día que había comenzado nublado y bochornoso, como si la naturaleza hubiera advertido el desastre inminente. Aunque nunca se pudo determinar el número exacto de víctimas, se estima que por lo menos 120 personas perdieron la vida aquel fatídico 19 de julio de 1991. Como ya debes imaginar, anécdotas paranormales en esta carretera abundan, y la que estoy por contarte es de las más conocidas y aterradoras. Le pasó a Howard, un camionero que emprendía su ruta hacia Nariño en plena madrugada, cuando de repente se vio obligado a frenar de golpe tras toparse con una mujer embarazada a un lado de la carretera. La mujer, con lágrimas en los ojos, le pidió que la llevara al Hospital San Pedro. Tenía un embarazo complicado y debía asistir a sus controles. Sin dudarlo, Howard la subió al vehículo y el viaje continuó. Ambos se vieron inmersos en una conversación tranquila, pero al llegar a la zona del páramo, donde los límites del Putumayo y Nariño se confunden entre la niebla y el frío, la mujer rompió en llanto. Howard, desconcertado, le preguntó qué le pasaba. Ella, entre sollozos, confesó que debía advertirle que esa carretera estaba maldita. Había visto muchas tragedias ocurrir ahí, incluida la suya. Contó que años atrás, en una noche como esa, el autobús en el que viajaba perdió el control y cayó al abismo. Nadie sobrevivió. Ella pereció junto a su bebé, sin siquiera tener la oportunidad de luchar por su vida. Howard sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Frenó en seco, giró hacia el asiento del copiloto y se dio cuenta de que estaba completamente solo. La mujer ya no estaba. El asiento estaba vacío. Ningún rastro, ni una manta, ni un suspiro. Con todas las tragedias que ha visto y seguirá viendo una de las carreteras más peligrosas del mundo, no es de extrañar que a menudo los conductores que transitan por el despiadado trampolín de la muerte reporten avistamientos espectrales, llantos desgarradores del abismo y sobre todo una pesadez en el ambiente que es casi palpable. Puesto número 3.
En lo profundo de los Andes bolivianos, a escasa distancia de la ciudad La Paz, se encuentra la ruta más peligrosa de todo el mundo, la Carretera de la Muerte. Y su nombre no es ninguna exageración. A lo largo de sus 64 kilómetros de curvas estrechas, precipicios sin barandas que alcanzan 900 metros y neblinas densas, esta ruta ha sido testigo de incontables tragedias que se originaron en su construcción. La también llamada Carretera de los Yungas fue construida en la década de 1930 por prisioneros paraguayos capturados durante la Guerra del Chaco. Las condiciones extremas, sus 4.600 metros de altitud, las lluvias constantes y el terreno inestable convirtieron la obra en un verdadero infierno. Decenas de prisioneros murieron durante su construcción, víctimas de deslizamientos, caídas y enfermedades tropicales. Desde sus inicios, esta carretera nació con una carga de sufrimiento y muerte de la que nunca ha logrado desprenderse. Con el paso de los años, la carretera se convirtió en el principal acceso entre La Paz y las regiones tropicales del norte. Sin embargo, el tráfico constante de buses, camiones y vehículos particulares en un camino tan estrecho, a veces apenas de 3 metros de ancho, provocó un número escalofriante de accidentes. Durante décadas, se estimó un promedio de 200 a 300 muertes por año. Vehículos enteros desaparecían por el abismo, dejando rastros apenas visibles entre la vegetación. Las lluvias frecuentes provocaban derrumbes y la falta de visibilidad era una amenaza constante. La cantidad de accidentes en ese lugar fue tal que en el año 2006, el gobierno boliviano decidió construir una nueva carretera más moderna, pavimentada y segura, conocida hoy en día como la nueva carretera a los Yungas. Desde entonces, la antigua Carretera de la Muerte ha sido relegada en su uso, pero lejos de caer en el olvido, ha sido adoptada por los ciclistas de aventura como una ruta extrema y turística que, como puedes imaginar, sigue cobrando víctimas mortales. Es un lugar cargado de energía. Al atravesar ciertas zonas, muchos sienten una angustia difícil de explicar, una presión en el pecho que aparece sin razón aparente, y basta con mirar las cientos de cruces que bordean el camino para entender por qué. Por los años en que aún transitaban vehículos de carga, circulaban muchos relatos de conductores que aseguraron haber visto figuras humanas al borde del abismo y escuchar gritos desgarradores provenientes de la niebla. Sin embargo, existe una entidad bastante recurrente en la Carretera de la Muerte, a la que los mismos habitantes bautizaron como la Cholita Fantasma. Algunos choferes aseguran haber recogido a una joven que viste ropa tradicional andina, que aparece sola en la noche en medio de la carretera, pidiendo un aventón. Siempre va callada y baja justo antes de una curva peligrosa. Se sabe que uno de estos conductores, conmovido al ver a la pobre mujer con frío, le prestó su chamarra. Pero al volver por ese mismo camino al día siguiente, la encontró doblada sobre una cruz, justo donde ella desapareció. En la foto del nicho estaba la misma joven. Según los lugareños, perdió la vida ahí hace años, y desde entonces su espíritu sigue buscando calor y compañía en su último trayecto. Luego de todo lo que acabo de contarte, solo queda una cosa por saber. ¿Te atreverías a recorrer por tu cuenta la Carretera de la Muerte? Puesto número 2. La carretera que se lleva el primer lugar de este top no llega hasta aquí por ser la más peligrosa. De hecho, todas las anteriormente mencionadas tienen un terreno mucho más mortal. Sin embargo, algo seguro es que ninguna de esas rutas está tan maldita como la carretera libre que atraviesa el municipio de Isidro Fabela en México. Y estás a punto de saber, o quizás recordar, por qué. Años 2000, 10 de la noche.
El entonces conductor de radio Juan Ramón Sáenz daba inicio a un nuevo episodio de La Mano Peluda con su icónica frase: "Aquí se respira el miedo". Entró la primera llamada de la noche y Juan Ramón dio la bienvenida a Isaías Ramírez, un oficial de la Policía del Estado de México con una experiencia que, según confesó, nunca había contado ni a su esposa ni a ningún amigo. Aquella noche, con voz seria y pausada, le relató a Juan Ramón lo que vivió junto a un compañero de patrulla durante una comisión de trabajo, un relato que marcó un hito en la historia de La Mano Peluda. Así se le veía el vientre, como si algo lo estuviera empujando hacia afuera, y la mujer gritaba y gritaba bastante. Algo le brinca en la espalda, lo muerde en la oreja, incluso le rebanó, le arrancó la mitad de la oreja. Él nos decía: me los voy a llevar, me voy a comer su alma, me los voy a llevar. Pero cuando volteó a ver hacia atrás, en el asiento de atrás, la cosa es otra vez adentro de la patrulla. Todo comenzó cuando recibieron la orden de llevar un documento al municipio de Ixtlahuaca. Debido a que no contaban con recursos suficientes para tomar la autopista, decidieron ir por la carretera libre, una ruta que atraviesa el municipio de Isidro Fabela, muy cerca del centro ceremonial otomí, en medio de un espeso y extenso bosque. Aquel lugar, según Isaías, es conocido por las leyendas que lo rodean. Se habla mucho de brujas, duendes y apariciones. De regreso, ya pasada la medianoche, cerca de una localidad conocida como Las Palomas, la patrulla en la que viajaban comenzó a fallar. El motor se detuvo por completo, como si se hubiera quedado sin energía. Intentaron comunicarse por radio con la base, pero solo escuchaban estática. Pensaron que tal vez se debía a la ubicación. Después de todo, se encontraban en medio de un denso bosque. Entonces, un viento helado comenzó a soplar con fuerza, y con él llegaron unos gritos de mujer. Pero no eran gritos normales, eran lamentos profundos, desgarradores, como si estuviera sufriendo intensamente. Tomaron sus armas y decidieron adentrarse en el bosque en busca de quien supuestamente pedía ayuda. Pero los gritos parecían jugar con ellos. A veces sonaban cerca, a veces lejos. En un intento por cubrir más terreno, se separaron. Fue entonces cuando Isaías encontró un sendero y al fondo, una figura tirada en el suelo. Era una mujer vestida de blanco, con un vestido largo, el rostro cubierto y el cuerpo en posición de parto. Su vientre se movía de manera antinatural, como si algo, desde adentro, presionara con fuerza para salir. Al acercarse, Isaías se encontró de nuevo con su compañero. Ambos presenciaron el momento en que la mujer dio a luz, o al menos eso parecía. De su cuerpo salió una criatura cubierta de sangre y placenta. Parecía un bebé, pero tenía un rostro deforme, parecido al de un bulldog, aplastado, con colmillos y ojos completamente blancos. Cuando la mujer los notó, retrocedió de una forma antinatural, apoyándose en manos y pies, arrastrándose varios metros hacia atrás. Mientras tanto, la criatura que había dado a luz comenzó a llorar, pero no como un bebé humano, sino como un animal salvaje. La criatura se colocó en 4 patas y atacó al compañero de Isaías. Él intentó disparar, pero el arma no respondió, solo se escuchó el clic seco del gatillo. Corrieron de vuelta a la patrulla, con el llanto bestial siguiéndolos desde la oscuridad. Al llegar, el vehículo seguía inutilizable, sin electricidad. Fue entonces cuando algo cayó sobre el techo, sacudiéndolo como si varias personas lo golpearan a la vez, y desde afuera se oían chillidos monstruosos. El compañero, al borde de la histeria, intentó usar su escopeta, pero tampoco respondió. En su desesperación, salió del vehículo y algo lo atacó. Le mordió la oreja, arrancándole parte de ella. Isaías bajó a ayudarlo, golpeó a la criatura con su porra y logró hacerla caer. Sin embargo,
Esta se irguió sobre dos patas, lo miró con unos ojos vacíos y con una voz aguda y grotesca le dijo: «Me los voy a llevar, me voy a comer su alma». Su compañero se desmayó en ese instante. Isaías lo arrastró como pudo de vuelta a la patrulla, pero al mirar atrás, la criatura ya no estaba. Le limpió la herida con alcohol, esperando que pasara lo peor. Al cabo de una hora, un autobús apareció, pero no se detuvo pese a las señales. Al volver al vehículo, notó a su compañero encogido bajo el tablero y entonces la vio. La criatura estaba dentro de la patrulla, aferrada a la rejilla, emitiendo esos mismos chillidos incomprensibles, como si hablara en un lenguaje antiguo que no pertenecía a este mundo. En ese momento, ambos salieron corriendo de la patrulla en dirección al bosque, pero en sentidos contrarios. En cuestión de segundos, se perdieron el uno al otro entre la maleza y la oscuridad. Así pasaron la noche, separados, sin saber qué estaba ocurriendo en realidad. Al amanecer, aún perdido en el bosque, caminó por horas hasta encontrar a una pareja de campesinos. Como no quería parecer loco, solo les dijo que se había extraviado en un patrullaje, y ellos lo guiaron hasta Tlaxcala, donde contactó a su comandante. Al enterarse de la situación, el comandante envió una unidad. Regresaron juntos al sitio donde había quedado la patrulla en la carretera, pero lo que encontraron fue desconcertante. El vehículo estaba completamente cubierto de arañazos, tanto por dentro como por fuera, como si una criatura con garras enormes hubiera intentado destrozarlo. Los asientos estaban desgarrados y una de las llantas había sido mordida. Iniciaron una búsqueda intensa por el compañero desaparecido. Pasaron cerca de 8 horas hasta que lo encontraron tirado cerca de la presa de Iturbide. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños, apenas podía hablar. Lo llevaron al hospital, donde recibió atención médica. El relato de Isaías en la mano peluda termina contando cómo su compañero, al despertar, entró en estado de shock por casi un mes. No hablaba, no reaccionaba, hasta que un día, finalmente, logró contar lo que había vivido. Dijo que aquella cosa lo atrapó por detrás, le desgarró la ropa, lo arañó, intentó morderlo y antes de marcharse, le susurró algo al oído: «Voy a regresar por ti». Poco tiempo después, el compañero de Isaías renunció al cuerpo de policías y desde entonces no se ha vuelto a saber de él. Quizás recuerdas haber escuchado este episodio en vivo, y de ser el caso, entonces eres consciente de la convicción con la que Isaías jura que eso le pasó en los bosques de la carretera libre de Isidro Fabela. Pero como siempre, queda en ti creer en su historia o no. Puesto número 1. Si el video te entretuvo, agradeceré que me regales un like, dejes un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Si tienes alguna experiencia aterradora que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Soy el Muts y te espero en un próximo video. Gracias por ver.